What you think about? ¿Qué tal, amigos? Hace un tiempo me pidieron que si podía reaccionar a algún video de un mito o alguna leyenda paraguaya. Me recomendaron que a lo mejor viera un video de El Pombero, pero en lugar de reaccionar se me antojó más hacer mi propio video y mi propia versión de esta leyenda, tratando de explicarla o intentando entenderla, pero a mi manera. De una vez aclaro que esto fue con base a una pequeña investigación que hice. Tampoco soy el gran experto en este tipo de cosas, así que para comenzar, ambientemos este asunto y empecemos. Cuenta la leyenda que el pombero es el espíritu de un enanito o un duende, algo así, digamos, como el sombrerón que nosotros tenemos por acá, solo que este tiene origen en la mitología guaraní. Según dicen, se conoce en varios lugares, como Paraguay, evidentemente, también Argentina y en Brasil. Como muchísimas otras leyendas, se van expandiendo a lo largo de muchos países. Para empezar a describir al pombero, se podría empezar diciendo, como dijimos, es un ser chaparrito. También es un poco musculoso, o como dirían los memes, un poco mamadísimo, pero también es barrigón. Digamos que es como tipo los señores aquellos que cargan su barriga chelera, pero hacen muchas pesas y tienen unos grandes brazotes, pero con su gran barriga. Aparte de eso, está medio feíto y tiene manos y pies muy peludas. Dicen que sus extremidades son tan peludas que hacen que sus pasos no se escuchen de tan acolchonados que están sus pies de tanto pelo. Según leí por ahí que tiene como una planta de vagabundo, algo así como el changoleón en sus peores días, y casualmente también carga un sombrero de paja, como en la leyenda del sombrerón que les dije al principio que nosotros tenemos por aquí. Y para terminar de describirlo, también carga una bolsita, un morralito en su hombro, así que posiblemente también sea algo hippie. Cuenta que vive en áreas boscosas o en lugares abandonados y solo sale a caminar por las noches como buen espíritu fantasmal que se respeta. Supuestamente para identificarlo dicen que anda por las noches silbando por ahí, y una manera de reconocerlo o por lo menos saber que está muy cerca es que los pájaros se empiezan a poner un poco escandalosos, inquietos y nerviosos. Así que ya sabes que si en la madrugada escuchas un silbido y los pájaros empiezan a alborotar, posiblemente el pombero esté cerca. Aparentemente, para no hacer enojar a este chaparrito malhumorado, tenemos que tener cuidado de no andar silbando por las noches o madrugadas, porque si te escucha y lo ofendes, puede ser que te abra un hilo en Twitter. Y si andas va a decir su nombre por las noches, puede ser que lo enojes tanto que te puede dar un tu susto que te mees en los calzoncillos. Según cuentan, también dicen que es un poquito inquieto. Si tenés algún tu animal amarrado por allí, puede ser de que se ponga a soltarlo, que ande robando los huevos de tu gallina, aunque ya te digo yo que si te empiezan a desaparecer huevos no es precisamente el pombero, sino que seguramente tu vecino te está robando, así que date cuenta antes de echarle la culpa a un ente maligno. Pero que este ser se ponga a hacer este tipo de bromas no significa que sea inofensivo. Dicen que si lo sacas de onda puede que te persiga, te empiece a apedrear o te pueda dar un tu susto hasta matarte. Dicen que uno de sus poderes, por así decirlo, es que se puede desaparecer o volver invisible y pegarte una buena manoseada con sus manos peludas. Si bien no puede traspasar las paredes como tal, dicen que tiene la característica que puede caber hasta dentro de la cerradura de la llave. Entonces puede caber prácticamente en cualquier lugar, que es casi lo mismo que traspasar paredes. Si te lo topas de casualidad, es muy probable que lo puedas confundir con un animal, ya que este puede imitar algunos sonidos de aves, puede aullar como algunos otros animales, también anda en 4 patas, incluso puede imitar silbidos de hombres o sonidos de culebras. Supuestamente también hay alguna forma de hacerte su cuate, su amigo, su compa, pero ya te digo yo que no me gustaría a mí tener a un ser de estos como amigo. Ya suficiente tengo con mis supuestos amigos que yo creo que me han hecho cosas peores que el pombero. La manera de empezar a ganártelo es dándole un poco de miel o un poco de guarito, de chupe, pues por así decirlo, y que supuestamente te puede hacer algún favor, pero obviamente todo con un precio. También se comenta por ahí que él es el autor de algunos supuestos accidentes extraños que pasan en regiones boscosas o de ranchos. Incluso muchas personas han comentado que lo han visto en algunas ocasiones, incluso lo pueden jurar,
pero no le han podido tomar fotografías porque dice que como no es tan guapo, a él le molesta que lo fotografíen y les piden que borre las fotos o si no llama a la policía. Así que básicamente esta es la historia del bombero contado por mí. Y bueno, espero que les haya gustado esta historia. Evidentemente no todo es cierto, hay cosas que le metí ahí para hacer un poquito de chascarrillos, pero a grandes rasgos, más o menos esa es la idea de cómo es un ser de la mitología guaraní. Espero no haber ofendido a ningún fan de este compadre, y que si escuchan por ahí a un pajarito silbando a medianoche y empiezan a alborotarse todos los demás pajaritos, es probable que ande cerca de tu vecindario. Nos vemos en una próxima ocasión con otro video que seguramente va a ser diferente a este. Hasta la próxima. Chao.